Eh, la verdad, hermano, que cuando Dios llama a alguien, independientemente si es a estar detrás de un púlpito, pero el llamado del Señor es un llamado general a salvación, es un llamado a la vida eterna, es un llamado, hermano, para vivir una vida en una relación íntima y plena con el Señor Jesús. Y cuando por alguna razón se rompe ese continuo estar con el Señor, uno se da cuenta de lo frágil que somos. Por eso dice que nosotros debemos estar, sujetos al Señor, tomados de la mano del Señor constantemente. No podemos darle chance, no lo podemos dar ningún margen a perder de vista, hermano, nuestra relación con el Señor. En estos días, hermano, que he estado forzosamente sin poder ministrar, me ha permitido darme cuenta de un montón de cosas. Yo no puedo decirle a usted que mis experiencias van a ser las suyas, porque todos somos individuales, somos personas diferentes, ¿verdad? Cada quien sabe cómo aplica las cosas a su vida, ¿no? Y Dios no tiene un molde para tratar con nosotros. Es decir, Dios trata de una manera individual con cada uno, porque Él conoce quiénes somos, cómo actuamos y qué necesitamos en nuestra vida para permanecer fieles al Señor. Pero en estos días, hermano, me he puesto a meditar, y lo hemos dicho infinidad de veces. Este asunto del COVID, hermano, verdaderamente que ha venido a ser, yo creo que Dios también ha permitido que esto pase, por lo menos en el sentido de todo el mundo, para tratar con toda la humanidad. De igual manera, habrán creyentes, hay no creyentes, hay un montón de filosofías, hay un montón de pensamientos, hay un montón de doctrinas. Cada doctrina, Dios se manifestará en ellos, o en cada pensamiento Dios se va a manifestar en ellos como Dios sabe que tiene que hacerlo. Pero para nosotros como pueblo de Dios, esto ha venido a ser, hermano, como cuando a una casa se pinta y no se raspa la pintura que está antes. Usted ha puesto atención que cuando usted compra un tarro de pintura y entonces usted le dicen cuánto es el secado, cuánto cubre, pero hay una advertencia que ellos hacen. ¿Y cuál es? Que la superficie que se va a pintar tiene que estar libre de polvo y de los residuos de la pintura anterior. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Con una espátula arrancar todos los pedazos de la pintura que está vieja y quitarla, porque si usted pinta sobre eso, ¿qué va a pasar? Mire, hace como 2 años creo que fue, fuimos allá a Orotina, a la iglesia, y había que pintar, y el hermano Víctor, nos enseñó cómo pintar, porque uno es de agarrar el tarro, mire, el hermano era con una espátula, hermano, y le dio, imagínense el templo allá, por todos los rincones, hermano, le pasó la espátula, le arrancó todo lo que había que arrancarle. Y dice el hermano, es porque si esto se deja, pintamos y ahorita va a estar exactamente igual o peor. Entonces viene el hermano bien fajado, hermano, duramos tiempo ahí, ¿verdad? Como casi como un mes pintando allá, pero era por la manera que el hermano tenía de tratar las paredes. Esto del COVID ha venido a sacar las cáscaras del pueblo cristiano, del barniz, de la pintura, de aquello, hermano, que ha sido pintado sobre otra pintura sin quitar lo que está de fondo, sin quitar esas partes ásperas y feas que ya no sirven, que ya deterioran, que ya hacen ver fea
una pared. Haciendo un análisis de esto, entonces me he puesto a pensar, hermano, y analizar profundamente cómo es que nosotros oímos cuando venimos a la casa de Dios. Porque hay dos cosas diferentes. Una es oír y otra es escuchar. Cuando usted escucha es porque usted está prestando atención a lo que le están diciendo. Cuando usted oye, nada más oye. Y oye ahí algo que está sonando nada más, pero no le ponemos atención. Y es necesario que nosotros escuchemos verdaderamente qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros. El Señor Jesús, Él venía con una misión y una visión para sus hijos, para su pueblo. La visión de Él era que todo aquel que escuchara el mensaje fuera salvo. Que la persona que escuche, que sea salvo. Pero si la persona nomás oye, por ejemplo, antes acostumbraban mucho las personas a predicar en los buses o en las paradas, ¿verdad? Antes usted oía muy a menudo gente, ¿verdad? En los parques se paraba la gente a predicar la palabra. Y en un bus, cuando alguien se subía a predicar en el bus, usted veía que algunas personas ponían atención, pocas, pero ponían atención. Pero ¿qué era lo que hacía la mayoría? Les valía lo que aquella persona estuviera hablando. Y no se daban cuenta. Claro, aquí tenemos que entrar a otra cosa. A veces el mensaje tal vez, la intención era buena, pero la conducción del mensaje era negativa, porque empezaban a mandar a todo el mundo al infierno. Pase adelante, hermana, pase adelante. Y resulta que, pero como quiera que fuera, el mensaje de la palabra se estaba manifestando en ese momento, en ese lugar. Yo recuerdo que antes de yo convertirme, muchas veces me daban aquellos trataditos, ¿se acuerdan? Los trataditos. Entonces a mí me daban tratados. Algunos al principio yo no les, como decimos a lo tico, no le dábamos mucha pelota. Pero después, con el tiempo, yo empecé a darme cuenta de que sí, había algo que era necesario que yo le pusiera atención. Quiero ver en esta mañana, posiblemente el tema no lo pueda terminar, porque no quiero correr con esto, sino que quiero, ¿cómo pudiera yo decir? Que tenga sentido, hermano, lo que yo quiero compartir con ustedes. Jesús era la unción, hermano, que muchos profetas y justos habían deseado ver. Él era la unción esperada por los judíos durante siglos, y Él fue llamado el Cristo, o Cristo el ungido. ¿Qué es lo que venimos a buscar nosotros aquí? Al ungido, al poder, a la unción. ¿Verdad que hablamos mucho de la unción? ¿Queremos unción? Sí, queremos unción. Pero la unción en sí es Cristo, es el amor por Él, es conocer su palabra, es conocerlo a Él, es conocer las intenciones del corazón del Padre a través de Jesús. Y el que en este momento está operando para que usted y yo podamos entender la palabra es el Espíritu Santo. Pero básicamente el Señor es el ungido. Ese es el que vino a establecer para usted y para mí la diferencia de caminar como estábamos haciéndolo antes, despreocupados. Hay una parábola que por eso le puse atención, la hemos oído infinidad de veces y se la recetamos a mucha gente. Y está en Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13, vamos a empezar desde el versículo 1. Y como le digo, yo no sé cuántas veces usted la ha oído. Y a veces cuando estamos evangelizando, a veces le decimos a la persona que abra su corazón para que la palabra caiga en buena tierra, y empezamos a hacerle un discurso a la persona sobre la parábola. Pero la pregunta aquí es: ¿cuántos de los que estamos aquí hoy le hemos puesto atención a esa palabra? Porque esa palabra está ahí. Y no porque ya seamos creyentes y convertidos y tengamos años, no significa que ya no tiene, ¿cómo se llama? Redundo, significado para nosotros. Tiene que tenerlo. Porque la palabra desde el principio hasta el fin, todas las veces que usted la lea y todas las veces que se hable de la escritura, ahí está, hermano, establecido en blanco y negro lo que forma parte y debe formar parte de su vida. Así que entonces, dice Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Veamos aquí, dice que Jesús, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y de un momento a otro resulta que la gente empezó a acercarse. Pero ya cuando la gente estaba ahí, dice que Jesús tomó otra acción. Y dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Primeramente porque él no solamente se montó en la playa porque quería alejarse de ellos, no, era todo lo contrario, quería estar cerca de ellos. Pero yo me imagino aquella barquita, él se alejó un espacio donde él pudiera, donde la barquita pudiera, no estaba encallada en la playa, estaba posiblemente balanceándose con las olas. Pero eso también era para atraer la mirada de todos aquellos que estaban a la orilla de la playa, ¿verdad? Cautivar la atención de aquellas personas. Y entonces dice, se le juntó mucha gente, y entró él en la barca y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Vale la pena que en este momento, y vuelvo a repetir lo que dije de esta pandemia, que esta pandemia ha venido a sacar a la luz a dónde está la semilla en cada corazón. Porque nos hemos dado cuenta cómo muchas personas han perdido la profundidad de la palabra en sus corazones. Y la gente se está diluyendo. Yo llamo diluir cuando la persona va bajando su pensamiento, va bajando su relación con Dios, y ya resulta que las cosas del Señor no le interesan tanto. Ya no se preocupan tanto. Pero esto no puede de ninguna manera cambiar nuestro caminar, y tenemos que entender a dónde está fundamentada la palabra verdaderamente en nuestro corazón. En qué área de nuestro corazón está y qué profundo está la palabra. Sencillo, por eso le digo, es una parábola que la hemos leído y tal vez no le hemos puesto la atención suficiente. Pero cuando dice, mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en ese momento? Sembrando la palabra. Pero les estaba advirtiendo a los que estaban delante de él a dónde iba a tener arraigo esa semilla, esa palabra. Y por eso le puso varios escenarios. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Hay gente que ha perdido la visión del Señor, hermano. Y a veces pareciera, hermano, como que la iglesia es como una sala de cuidados intensivos. Es una UCI espiritual. Y hay gente que viene y tiene que estar conectada ahí respirando, y tienen que estarle haciendo masajes, y tienen que estarle haciendo una serie de tratamientos para que permanezca vivo. Cuando se supone, hermano, que en el momento que usted recibe la palabra es para darte vida y para que usted empiece a caminar en integridad, en rectitud delante de Dios, conforme a las escrituras. ¿Me explico? Pero no podemos estar, hermano, pegados a una máquina. No podemos estar pegados, hermano, a algo que es superficial. Es triste ver, hermano, a las personas. Bueno, ¿cuántas personas están muriendo? Y oímos de las personas que llegan a una máquina, pero llega el momento en que ya esa máquina no puede hacer más y aquella persona sucumbe. Hoy estamos viendo entonces que muchos de los que estaban pegados a la máquina de cuidados intensivos espirituales, cuando cambió esta situación y ya los cultos tuvieron que cambiarse y hubo que reducir la cantidad de hermanos que debían haber aquí, y no solamente eso, sino que la distancia y todo el asunto, vaya, como que eso fue como desconectarlos de la máquina, hermano, literalmente. Desconectarse, hermano, de la presencia del Señor. Y usted puede ver, hermano, aquí hay sillas, todas tienen el nombre de las personas, y a veces las personas llaman, apartan los campos, pero no vienen. Qué triste, porque si a la persona no le interesa venir, entonces le está quitando la oportunidad a otras personas. Mire cuántas sillas hay aquí desocupadas que debían estar con las personas que se comprometieron. El caminar en Dios, hermano, es un compromiso serio. Esto no es un club. No es un club, hermano. Esto es un lugar donde usted viene a ser restaurado, donde usted viene a que sus heridas sean sanadas. Aquí usted viene, hermano, para que verdaderamente su mente, su corazón y su espíritu tenga la intención de caminar en la rectitud y en la presencia del Señor Jesús. Pero entonces dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. ¿Cuántas cosas hay que nos roban hoy en día la palabra? ¿Ah? Las redes sociales, la televisión, aún perdone la expresión, el guiri guiri, a veces de la gente estar oyendo y plan. Es como una enfermedad, hermano, que carcome y de alguna manera va diluyendo la palabra del Señor. Yo he dicho, hermano, que debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros oímos. No todo lo que usted, como dice el dicho ese, no todo lo que brilla es oro. Pues no todo lo que usted escucha, hermano, o ve, es cierto. No, hay muchos pensamientos rebuscados por ahí, hermano. Y hay intenciones de muchas personas, hermano, por diluir de alguna manera la palabra del Señor, ¿verdad? Resulta que, y vuelvo otra vez al ejemplo que di de la pintura. Ahí está el líquido famoso que se llama ciner, o le decimos ciner nosotros, que diluye la pintura. La diluye y hace un efecto de que se seca rápido, pero a veces, dependiendo la pintura, como que no funciona muy bien y cambia la estructura de la pintura en alguna forma, y puede ser que se seque o le cambia el color, o se seca tan rápido que entonces ya usted no la puede, ¿cómo se llama?, emparejar bonito, ¿verdad? Porque entonces le empiezan a quedar parchones y bueno, fue un desastre.
A veces, hermano, lo que oímos empieza a diluir la palabra del Señor. Y usted no necesita ninguna palabra diluida. Usted necesita la palabra plena, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años también allá en Orotina, que un hermano iba a sembrar sandía. Uno como no es de campo, hermano, a veces de verdad que a veces nosotros ignoramos muchas cosas, ¿verdad? Mis hermanos, que quiero traer unas semillas de sandía para que usted ore por ellas, porque yo quiero sembrar y quiero que verdaderamente vaya esto con la bendición del Señor. Y no sé qué idea tenía yo de lo que podía ser la semilla. Pues eran semillas, pero venían en un tarro sellado. Ahí venían las semillas. Entonces oramos por las semillas. De hecho, el hermano sembró, y hermano, de acuerdo a su fe, esas semillas produjeron, hermano, y el hermano tuvo una buena cosecha en lo que él sembró. Primeramente porque había traído la semilla directamente al que había creado la semilla. ¿Usted entiende? Entonces Dios bendijo aquella semilla y bendijo el corazón de aquel hermano, produciendo lo que él trajo y poniéndolo delante del Señor para que produjera de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la orden que Dios le ha dado a cada planta sobre la tierra. Entonces, el hermano la sembró, iba con el cuidado, iba con el esmero, iba con todo lo que el hermano tenía que hacer para sembrar la semilla, ¿verdad? Pero él no la sembró y la dejó ahí y ya se hizo loco. No, él tenía que estar cuidando aquel terreno, tenía que estarlo regando, tenía que estar quitando ¿cómo se llama? La maleza y las otras cosas que podían salir de ahí, que podían ahogar el desarrollo de la planta de sandía. Dice, parte cayó en pedregales, versículo 5, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. A veces nosotros vemos gente que de un momento a otro, ¡paf! Y a veces nos engañamos nosotros mismos. Mira qué lindo, cómo va, que está creciendo, pero viene en una situación y ¿qué pasa? Cayó en pedregales. Y sí, ¿cómo se llama esto? Surgió. Usted se ha puesto a ver, a veces a los chiquitos les mandan unos experimentos. A Jeremy le mandaron del kinder un experimento con frijoles. Los echaron un vasito ahí, ¿verdad? Pusieron creo que un algodoncillo ahí mojado y pusieron los frijolitos e inmediatamente empezaron a salir las plantitas esas. Es un experimento que ellos hacen. Pero ¿qué pasa con eso? Duran unos días y después ya empiezan a desmayarse hasta que quedan en nada. Lo que quieren es enseñarle a los niños cómo es el proceso, cómo es que germina lo que cae en la tierra. Por eso aquí está diciendo que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y muchas veces hay personas así, hermano. Están superficialmente, están en pedregales, en problemas, en circunstancias y esto, y de un momento a otro se emocionan con la palabra del Señor, pero al no tener la palabra profundidad y al no ver, porque todo ser humano, todos queremos ver las cosas para ayer, sus sueños, sus anhelos y sus deseos, usted los quisiera para ayer. Pero debemos entender que todo tiene un proceso en la vida. Dios nos tiene que enseñar primeramente a valorar todas las cosas, y no solamente son las cosas materiales las que debemos valorar, sino es valorar la palabra, valorar el sacrificio que el Señor Jesús hizo y darnos cuenta de que Él tiene el anhelo y el deseo profundo de que usted y yo penetremos firmemente en la tierra para poder tener de esa manera la profundidad y el arraigo necesario. Dice, versículo 6, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó.
Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esto es interesante porque dice que cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Ahorita nosotros estamos como en ese sol, ¿no? Con este ambiente que estamos viviendo, hermano, es como si estuviéramos al puro sol. Y la semilla tiene que tener la profundidad necesaria para poder resistir. Para poder resistir. Hay plantitas, hermano, que como dicen las señoras, que pegan mucho, ¿verdad? Rosy tiene una matita ahí, unas hojitas muy bonitas, y a veces se cae una hojilla, hermano, y cae en otra maceta, y cuando venimos a ver, resulta que ya germinó aquella sin la intención de plantarla a propósito. Pero ¿qué es la orden que tiene la hoja o la planta? De multiplicarse y de crecer. Siempre lo he dicho, hermano, si aquí quitaran todo ese cemento que está ahí, que acaban de poner ahí, a los días, ¿qué cree que pasa? Se llena de zacate, un zacatal, porque hay una orden dada a la tierra de producir constantemente. Dios estableció eso. Es imposible, hermano. Donde quiera que sea, germinan las plantas. ¿Por qué entonces nosotros no le damos oportunidad a la palabra del Señor de profundizar en nosotros y de causar el efecto que tenga que causar en nuestra vida? Es de enderezar nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Aún toda frustración que usted pueda tener en algún momento, hermano, tenemos que traerla verdaderamente a la presencia del Señor para que el Señor empiece a operar en nosotros lo que Él quiere. Pero dice, versículo 8: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Aquí no nos está hablando de que todos vamos a ser iguales. Unos al 100%, otros al 60%, otros al 30%, y puede ser que haya algunos que apenas lleguen al 15%. Pero ¿cuál es la idea? Que la planta empiece a tener raíz y a profundizar, porque ahí va a empezar el crecimiento. ¿Me entiende? Usted no necesita escuchar un mensaje, hermano, tan profundo, que no entiende. No lo entiende. ¿Por qué cree que Jesús se sentó en la barca? ¿Y cómo le hablaba Jesús a la gente? Por parábolas. Usted no necesita, hermano, de un mensaje muy enredado, muy complicado. Usted lo que necesita es que le lleguen a su alma, a su corazón, a su espíritu, y que usted pueda entender. Esta palabra es tan sencilla, hermano, pero a la vez tiene una profundidad. Y la profundidad es, por eso es que tenemos que hacer un análisis. Esto está aquí, hermano, no para los principiantes. Por eso lo dije. Esta palabra tiene que ver con nosotros. Ya usted tenga 25, 30, 40 años de estar en el Señor, hermano. Esta palabra sigue vigente, porque en cualquier momento nos descuidamos, y en cualquier momento entonces las aves del cielo vienen a robarse, porque dejamos, hermano. Igual vuelvo a lo mismo. Cuando usted siembra una plantita, a veces de estarle echando agua la tierrita se va como bajando, ¿verdad? ¿Y usted qué dice? Mira, a esta matita le hace falta un poquito de tierrita. Y usted va y consigue la tierrita negra que se dice por ahí, que es la más buena y que yo qué sé cuánto. ¿Por qué? Porque la intención es que aquella planta siga siendo la planta que es, o que se mejore cada día. Cada día usted y yo tenemos que ser mejores, aunque la situación está crítica, aunque estemos llevando sol, aunque estemos siendo oprimidos y angustiados, y aunque haya un montón de situaciones, hermano. Pero mire cómo Dios se ha manifestado en la vida del pueblo de Dios, hermano, que no hemos tenido carencias. Por favor, hermano,
que tal vez no estamos así como quisiéramos, pero tampoco, hermano, estamos con los ojos en blanco porque nos estamos muriendo de hambre ni de debilidad. No, hermano, no. Quiere decir que entonces la semilla está produciendo su fruto en usted y en mí. Así que entonces, el que tiene oído, dice versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, tenemos que escuchar bien, hermano, tenemos que oír bien, tenemos, hermano, que esforzarnos. Porque el Señor Jesús lo estaba diciendo aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Estamos oyendo verdaderamente el propósito de Dios. Y es que no solamente es oír, hermano, el oír con el oído en lo natural. Es que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser tiene que oír lo que Dios quiere. ¿O no que a veces el espíritu nos habla cuando está pasando algo en nuestra vida y el espíritu es el que viene y le dice: no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo o con lo que estás pensando? Y verdad que nos cuesta definir a dónde es que lo oímos. Usted no puede decir que es con el oído. Por eso es que a veces la gente no entiende cuando usted dice: es que Dios me habló, y hay muchos que dicen: Dios me habló. Dios me habló. Porque no entienden. Porque tal vez la semilla está, ya la tostó el sol o ya se la comieron las aves del cielo. Entonces no puede entender, hermano, cómo es que Dios puede hablar al corazón y al espíritu y a la mente de aquellos que Él ha escogido, de aquellos que Él ha lavado con su sangre preciosa. Dice el versículo 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Oiga esto: porque a vosotros nos ¿qué? Nos es dado saber los misterios del reino. ¿De quién está hablando? De usted y de mí, si es que verdaderamente permitimos que esa palabra penetre lo profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. O no conocemos en totalidad los misterios de Dios, pero Dios nos ha permitido, nos ha enseñado muchas cosas que son misterios, pero que Dios las revela, que Dios las manifiesta a como Él quiere hacerlo. Pero para que Él se manifieste en la vida de una persona, tenemos que tener la palabra fundamentada y cimentada en nuestro corazón. Si no, nadie va a entender lo que Dios quiere decirle, porque no está allí. Sigue diciendo: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y qué importante, hermano, es permanecer nosotros firmes, llueva, truene, venga lo que venga, permanecer firmes en la palabra. Nosotros no podemos fluctuar, hermano, según sean las circunstancias, porque si eso pasa, hermano, no vamos a tener nunca cómo salir a flote, porque estamos dejándonos llevar por las circunstancias. Y no, hermano, no debemos actuar de esa manera. Debemos fundamentarnos. Por eso yo le he dicho, hermano, esto de esta pandemia ha venido. Tampoco le estoy diciendo a usted que sea un irresponsable, no estoy diciendo eso. Tenemos medidas, ¿sí?, para salvaguardar nuestra salud, y tenemos que ser prudentes. Pero tampoco nos podemos meter en una cápsula, hermano, donde ya
por favor, hermano, no queramos ni movernos de la casa porque no. Entonces también, en alguna medida, ¿en quién estamos confiando? Entiéndame, no le estoy a usted diciendo ser responsable, no. Pero sí tenemos cómo actuar y cómo caminar y cómo actuar en fe, creyendo de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y también el Señor nos hace ser, inteligentes, entendidos sobre todas las cosas y las circunstancias. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Es el anhelo suyo y por lo menos y el mío también es que Dios me dé más. Cada vez que venimos al culto, ¿a qué venimos? Venimos por más. No venimos por menos, venimos por más. Así que entonces, todos los días que nosotros podemos estar en la casa del Señor, es un fortalecimiento, es un levantamiento, es una convicción, es una esperanza, es un deseo de ir hacia adelante en el Señor. Versículo 13, porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Después en la otra parte de esto es donde quiero hablar de todo eso, porque a veces la gente no oye, no ve y no entiende. Cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir con un corazón dispuesto, hermano, a escuchar lo que el Señor quiera hablarme, independientemente de la persona que esté aquí adelante. ¿Me explico? No podemos poner condiciones en ese sentido, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que se predica desde aquí? La palabra. Y como quiera que sea, hermano, la palabra va a cumplir su propósito. Dice que no volverá a él vacía. Y si alguna persona viene y sale igual o peor que como entró, entonces la persona tiene que hacer un replanteamiento de su vida, de su caminar en Dios, y qué es lo que está afectando su vida para que no pueda entender claramente qué es lo que Dios quiere hablarle. Entonces dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y ponga atención y yo los sane. Entonces quiere decir que la actitud de la persona es la que va a marcar la diferencia en su vida. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. A veces espiritualmente tal vez la persona verdaderamente ha cerrado sus ojos y no quiere ver más allá, pero literalmente también, hermano. Usted no puede venir a la casa de Dios a dormirse, porque entonces esta palabra se está cumpliendo. ¿Usted se da cuenta? Que no es ganas de estar fastidiando a nadie, es que la escritura misma lo está diciendo, hermano. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan y se conviertan. Es que todos los días que venimos a la casa del Señor, hermano, todos los días algo tenemos que entregar. No es que todos los días son nuevos.
¿Y por qué razón las misericordias de Dios son nuevas cada día? Porque todos los días nosotros necesitamos hacer cambios en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. Usted tiene que ir cada día creciendo, creciendo, creciendo en el Señor. ¿Me explico? Entonces todo lo que usted oiga, pero si usted viene atento, si usted viene con un corazón dispuesto, téngalo por seguro que usted algo se va a llevar. Aunque sea una regañada, pero algo se lleva. ¿Me entiende? Ahora, ¿usted cree que el hablar de estas cosas es por molestar a, ¿cómo se llama? Por molestarlos a ustedes. No, hermano. Es porque dependemos los unos de los otros. Este es el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Y como tales, dice que tenemos que orar los unos por los otros, soportándonos los unos a los otros. Y eso forma parte, hermano, del crecimiento en la obra del Señor. Tenemos que ir creciendo juntos. Tenemos que ir caminando juntos. Y pueden ser que algunos no estén al 100%, otros están al 60%, otros al 30% y otros, como dije ahora, un poquitico más abajo. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Arrastrar, en el buen sentido, a esos que aún les falta. Y es con nuestra actitud, la forma en que usted venga y se comporte. ¿Sabe una cosa, hermano? Hablamos mucho del testimonio y hablamos del testimonio allá afuera, que tenemos que dar testimonio allá afuera a la gente. Hermano, pero ¿qué del testimonio aquí adentro? No nos olvidemos de eso, hermano, porque aquí adentro también tiene que haber un testimonio. Un testimonio, hermano, que sea de crecimiento, ¿cómo se llama? Un testimonio de humildad también, para reconocer cuando algo no lo entendemos o no lo sabemos. Y aún debemos tener a esa humildad, hermano, para preguntar. Si usted no entiende algo, hermano, en algún momento, por alguna razón, no se quede con eso ni se vaya con eso, porque eso va a estorbar para el crecimiento de su semilla, de la palabra en usted. Entonces mejor pregunte. Diga, hermano o hermana, viera que eso que usted dijo yo no lo entendí. No se vaya con la duda, porque la duda es un problema, hermano. La duda es exactamente como una enfermedad, y empieza a moverse. Entonces esa duda ya brinca a otra situación diferente, y brinca a otra, y brinca a otra, y cuando usted se da cuenta, usted está invadido de duda. Y todo, hermano, por no haber en un momento determinado haber dicho, disculpe, pero no entendí. Por eso es que también la escritura tiene que ser planteada de una manera sencilla. Por eso el Señor Jesús hablaba en parábolas, hermano, porque era la forma en que el pueblo podía entender. ¿O usted cree que el Señor no podía tener un léxico todavía mejor que el que Él expuso delante de ellos? Pero Él sabía con quién estaba hablando. ¿Te entiende? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué está diciendo ahí? Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Así que entonces, en la sabiduría que Dios empieza a darnos a nosotros a través de la palabra, debemos entonces saber que somos bienaventurados por lo que vemos y por lo que oímos. Y esa bienaventuranza también, hermano, nos hace a nosotros analizar bien lo que oímos y analizar bien lo que vemos, y poder discriminar con certeza lo que nos conviene y lo que no. ¿Me explico? Todo debemos sacar, ¿cómo se llama? Ver lo bueno y desechar lo malo. Pero es donde dice bienaventurados. Yo no sé si usted lo había visto, pero bienaventurados está hablando de que Dios también se agrada de que sus ojos vean lo que tienen que ver de la manera correcta, que nuestros oídos oigan lo que tenemos que oír de la manera correcta.
y esforzarnos por eso. Versículo 17 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sin embargo, era gente que tenía una fe y una convicción. Muchos profetizaron cosas que nunca vieron, hermano, pero ellos sabían que lo que estaban haciendo venía de parte de Dios y que eso se iba a cumplir en algún momento de su vida, aunque no lo vieran. Así que usted y yo, hermano, tenemos que hacer también ese esfuerzo. Pero vea lo que nos dice. Vuelvo a leer el 16 y 17 juntos. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy oímos de la salvación, hoy oímos del amor de Dios, hoy oímos de todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y cuántos milagros hemos visto, hermanos, cuántas cosas nosotros hemos visto. Pero pareciera como que eso no, en algún momento no tiene como mucho sentido. Yo no sé qué es lo que a veces el ser humano quiere. Pero ver la obra de Dios, ver el poder de Dios y ver a Dios manifestándose en nuestras vidas, hermano, eso es lo que nos debe dejar a nosotros sustento y fortaleza para caminar fuertemente. Vuelve el Señor entonces a hablar de la parábola. Y no importa, aunque tenga que redundar, ¿sabe por qué? Porque Dios me hizo ver a mí en esto de la parábola del sembrador, por qué razón estaba ahí y por qué es importante para nosotros. Versículo 18. Oíd pues, empieza diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Oigan, no solo escuche. Es más, si yo le digo a usted que pongamos a escuchar, y aquí vamos a oír varios ruidos. Si yo le digo a usted, identifíquenos. Oímos el pito del carro, los ventiladores, oímos un montón de cosas, ¿sí? Escuchamos un montón de cosas. Y usted sabe que son, pero están como en el ambiente, entonces no nos preocupa mucho, ¿verdad que sí? Si oímos una sirena, decimos o es una ambulancia o es una patrulla, ¿verdad que sí? Y usted está sentado aquí y usted oye la sirena e inmediatamente usted identifica que es o una ambulancia o una patrulla. Depende, si chilla las llantas es una patrulla, si no es una ambulancia, ¿verdad que sí? Podemos escuchar esas cosas, pero el oír es otra cosa diferente. Y dice, oíd pues. O sea, pongan atención a lo que yo les quiero decir en este momento, dice el Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero pongan atención, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, no en la mente, no, es en el corazón, porque Satanás siempre va a lo profundo. Él intenta buscar las raíces de la palabra en su corazón para de ahí ver de qué manera las arranca, las desarraiga, para entonces dejarlo a usted en cero. 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros debemos tener verdaderamente fundamentada la palabra en nuestro corazón? Porque van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir dificultades. Esta pandemia es una prueba fuerte. Es a nivel del mundo, pero también a nosotros, hermano, hemos entendido y hemos pasado, digo yo, que estamos sobre la pandemia. ¿En qué sentido? Porque no hemos sucumbido al temor, ni a la angustia, ni a nada, sino que hemos seguido adelante. Esta iglesia no ha cerrado las puertas. Lo hicimos al principio, porque al principio, ¿qué fue? Un bombardeo de temor y de angustia y de un montón de cosas, pero al poquito tiempo nos dimos cuenta, hermano, que nosotros podíamos salir adelante y sobrevivir a esta situación. ¿Sí? Porque nosotros tenemos la convicción, tenemos la fe, tenemos la esperanza en el Señor Jesús. Aún, hermano, los hermanos que se han contaminado en algún momento con esta cosa, hermano, han pasado por ahí, pero lo han pasado de una manera increíblemente, hermano, rápido, ligero, sin consecuencias y sin una serie de cosas. O sea, es increíble, hermano. No que estemos exentos, sino que la cobertura de Dios sobre nosotros es tal que hemos podido sobrellevar estas circunstancias. (22) El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto es una enfermedad terrible, hermano. Cuando las personas, hermano, ponen su mente, su corazón y todo su esfuerzo en las riquezas. Y no estoy diciendo que sean millonarios. Es que las riquezas tienen diferentes niveles, ¿verdad? Usted tiene en su mente, posiblemente usted tenga un nivel en lo que usted considera que sería bueno un estatus de vida a tal nivel. Cada persona tiene un nivel diferente. El problema es cuando dejamos que eso influya tanto en nuestra vida que perdamos de vista lo que Dios quiere para usted y para mí. Porque la plata no salva, hermano. No salva. La casa no salva. Nada. Usted puede comprarse el carro último modelo, hermano, y qué si le da un patatús ahí. Ayer vi ahí en Facebook, alguien envió ahí, de personas que han fallecido por infartos. Qué cosa más terrible, hermano. En público. Gente que está, ¿verdad? Señor ahí predicando, y de un momento a otro hizo los ojos en blanco, ¡pum!, se fue. Y entonces pusieron varias cosas de personas que han fallecido por ataques cardíacos en público. Qué cosa más terrible, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estar firme en la posición a donde está sembrada la semilla en usted y en mí. Para que si en el momento, porque nosotros no tenemos ni la menor idea cómo vamos a ser llevados de este mundo, no tenemos idea, pero como quiera que sea, usted tiene que estar fundamentado en la palabra de manera que los que están a su alrededor estén seguros de que usted se fue con el Señor. Lo feo de esto es cuando hay una incertidumbre. Y también pusieron ahí, ¿verdad?, otra cosita ahí. Una persona poniendo flores sobre una tumba y decía que descanse en paz. Pero decía, ¿y cómo saben? Entonces estaba la tumba arriba, la persona poniendo flores, pero como por debajo de la tumba se veía como si fuera el infierno, pero arriba estaban diciendo que descanse en paz. Qué fea es la incertidumbre de saber si una persona verdaderamente partió con el Señor o no.
Entonces, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Usted puede tener plata, pero si no tiene salvación, ¿de qué te sirve ganarte todo el mundo si usted pierde su alma? Su salvación, su vida eterna no tiene mucho sentido. Quizás por eso es que hemos aprendido que en este momento crítico y difícil, donde la economía no está muy bien, hemos aprendido a vivir con lo que Dios nos ha sustentado para vivir y no nos ha faltado. No nos ha faltado, hermanos. Así que entonces debemos estar agradecidos por eso, por haber entendido que estamos bajo la cobertura del Señor. ¿Ok? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que debemos ponerle atención a esta parábola, que a veces pasa desapercibida, porque pensamos que esto es para los nuevitos, para los que recién se están convirtiendo, y resulta que no es así. La palabra siempre es para todos nosotros, así tengamos 100 años de estar en el Señor. ¿Me entiende? Por eso es que la palabra es algo que tiene que estar revolucionando constantemente, y los principios más simples y sencillos, perdóneme que lo diga de esa manera, pero para que lo entendamos, en la palabra de Dios no hay nada sencillo ni simple. La palabra del Señor es poderosa, pero para nuestro entendimiento, lo que en algún momento podemos considerar que es un versículo, que lo leemos o lo leemos y lo leemos y no le ponemos atención, por eso es el problema, porque no escuchamos bien, porque no oímos bien lo que la palabra nos está diciendo. Cuando usted lee, usted está oyendo la palabra del Señor, y debemos estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. Cierro con esto. Falta una parte, posiblemente lo vamos a continuar este tema, porque quiero hablar por qué razón y cómo se cumple esta palabra del sembrador en el día a día de la iglesia. ¿Por qué razón sucede eso? Pero entonces hoy tenemos que ministrar la cena del Señor, así que entonces vamos a tomar el tiempo ahí. Cuando yo me convertí, antes de convertirme, el Señor me dio un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, donde decía: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abren la puerta, yo entraré, cenaré contigo. Es decir, yo no conocía la palabra, hermano, no tenía ni la menor idea de lo que eso significaba, pero cuando yo lo leí, era la invitación del Señor Jesús: ábreme la puerta de tu corazón y yo voy a entrar a ti y voy a cenar contigo y tú conmigo. Y de ahí empezó el proceso para que el Señor salvara mi vida hasta el día de hoy, sin conocer la palabra. Ahora imagínense usted cuando ya conocemos alguito de la palabra. Por eso es que tenemos que estar refrescando continuamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora que vamos a tomar la cena del Señor, es bueno pensar. Igual a veces tomamos la cena del Señor
Y no podemos verla como un simple ritual o algo que hay que hacer porque hay que hacer. No puede ser, ¿cómo se llama? De esa manera. Sino que ponernos a pensar que el Señor Jesús pagó un precio muy alto por usted y por mí, y aún por nuestra descendencia. Por eso es que nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad con nuestros hijos, hermano. Nosotros tenemos que conducir a nuestros hijos en el camino de lo que el Señor quiere para sus vidas. Amén. Así que por esa razón debemos esforzarnos y entender de que Dios quiere para nosotros esos cambios profundos, esos cambios radicales, esos cambios que aunque a veces, hermano, tal vez no nos guste mucho el asunto, porque aunque Dios es amoroso y Dios nos llama la atención con un amor, con una suavidad, aunque dice que Él es amor, pero que también es fuego consumidor. Así que yo prefiero que me trate con amor, pero para eso yo también tengo que estar dispuesto a ser tratado con amor, y es obedeciendo su palabra en todo momento. ¿Está bien? Ok. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, hemos hablado de la parábola del sembrador. Pero en este momento, Padre, haznos entender, Dios mío, que en este momento particular, cuando vamos a tomar la cena, estamos recordando, Señor, esa tu entrega. Cuando tú dijiste al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque tú sabías lo que ibas a vivir y lo que ibas a padecer. Y no podemos perder de vista de que Jesús estaba en un cuerpo humano, con todas las cosas que un ser humano podía sentir. Tuvo hambre, tuvo sueño, se enojó. Pero en ninguna de esas cosas Él cometió pecado alguno. ¿Y sabe por qué pasó por ahí? Porque Él tenía que entender cómo es que actuaba el ser humano, para poder entonces ser Él el apoyo,